Definitivamente hay información por desarrollar y ya, Alan, como tú bien has dicho, estamos ahorita en comunicación con la doctora Romy Chan, abogada penalista. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida a RPP. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora, por la deferencia. Alan y yo queríamos consultarle respecto a la situación legal de Andrés Hurtado, presentador de televisión. Esta noche se ha dictado detención preliminar en su contra por 7 días, una situación que complica su estado ante la justicia, tomando en cuenta que ya se había dictaminado impedimento de salida del país por 15 días y ahora ha venido una detención preliminar. ¿Cuál es su lectura respecto al estado, a la situación legal de Andrés Hurtado, doctora? Bueno, yo creo que esta es una medida que él ya veía venir, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como el pedido de detención, perdón, de impedimento de salida del país era por 15 días, ya iba a vencer el próximo lunes o martes, porque se dictó el 9. ¿No? Entonces ya habían pasado 10 días. Entonces era evidente que en estos días, ya en la recta final, alguna decisión iba a tener que tomar la Fiscalía para poder asegurar su presencia en la investigación, tomando en cuenta las revelaciones adicionales que han salido en los medios de comunicación. Y claro, lo más lógico era el tema de la detención preliminar. Y creo que esa es una de las razones, bueno, o por lo menos es la estrategia que han hecho o han solido tener muchos abogados respecto al internamiento en un centro médico, en una clínica, que no es la primera vez que lo vemos, ¿no? De personas pues que saben que en cualquier momento se les va a venir una detención, porque obviamente es mejor estar en un centro médico que estar en la carceleta. Definitivamente, doctora. Alan, no sé si tiene una consulta a la doctora. Sí, doctora, ¿cómo está? Alan Díez la saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Alan. ¿Cómo le va? Esto quiere decir que, por ejemplo, en este momento los integrantes de la DIVIAC, los integrantes del Poder Judicial, están interrogando no solamente a Andrés Hurtado, sino, entiendo, a los médicos de la clínica para ver la condición que tiene en este momento el presentador de la televisión y poderlo sacar de la clínica o no. ¿Cómo es este proceso? Así es, exactamente. Lo que en este momento debe estar pasando, y esa es la razón por la que seguramente está demorando el sacarlo de ahí, es porque deben estar entrevistándose y pidiendo informes médicos para verificar cuál es el estado de salud que tiene. Lo que su abogado ha dicho, me parece que hoy mismo, incluso en un canal de televisión, es que él está en recuperación y que él entiende que debería de quedarse ahí. Pero finalmente esto es una determinación médica, ¿no? ¿Qué tanto es necesario que permanezca en ese lugar? ¿Por qué? Porque cuando hay detenciones preliminares, lo primero que hay que hacer es exámenes médicos, una revisión inicial, probablemente declaraciones que él va a tener que asumir, que va a tener que dar, ¿no? Y claro, todo eso, pues, obviamente es mucho más fácil hacerlo cuando la persona está custodiada en el centro policial, ¿no? No en el centro médico. Él en ese momento ha anunciado que ha sido operado, está en un tema de posoperatorio. Eso implicaría unos días más en la clínica, entiendo, ¿no? Pero eso hay que tomarlo con pinzas, porque yo recuerdo que él salió, ni bien se determinó el mandato de impedimento de salida del país, diciendo que ya lo habían operado, y es más, salió en un video, me parece que incluso lo hizo público, diciendo que estaba en recuperación y en realidad no se le veía mal, ¿no? O sea, no se le veía en el sentido de mal, me refiero a imposibilitado de poder hablar, desplazarse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver por eso qué es lo que dicen los médicos. No sé si de repente se ha sometido a una operación adicional o de repente en ese momento mostró una buena recuperación porque estaba bajo los efectos de la anestesia. Eso es justamente lo que los médicos tienen que determinar y en función a eso es que la policía procede previa coordinación, por supuesto, con el fiscal. Doctora, esta detención preliminar ha sido dictada por el Poder Judicial a pedido del despacho del fiscal supremo Alcides Chinchay. Nos imaginamos que este requerimiento ha sido resuelto por el juzgado de investigación preparatoria. Pero hay que precisar a nuestros amigos oyentes y televidentes, estamos en multiplataforma en RPP, que estamos hablando de un total de 3 investigaciones preliminares que se ha iniciado en la Fiscalía al presentador de televisión Andrés Hurtado. Una, que es esta investigación en la Fiscalía Suprema, donde se ha pedido la detención preliminar y ha sido aceptada por el Poder Judicial. Hay una segunda que se ha iniciado por el presunto delito de lavado de activos que va en relación a establecer el origen del patrimonio del presentador de televisión. Y hay otra que se ha iniciado en la Fiscalía Anticorrupción por el delito de tráfico de influencias que tiene que ver con el proceso de desnacionalización del futbolista Roberto Siucho a fin de que pueda jugar en China, procedimiento que se efectuó
ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Teniendo en cuenta estas 3 investigaciones que afronta Andrés Hurtado, para usted, ¿la situación del presentador de televisión es altamente complicada? Muy complicada porque además cada investigación es independiente. ¿Esto qué significa? Que hoy el fiscal Alcides Chinchay puede haber pedido la detención preliminar, pero mañana podría hacerlo también la fiscal de lavado de activos y pasado mañana podría hacerlo la Fiscalía Común, porque son casos independientes y cada fiscal tiene que buscar garantizar que el caso pueda culminar exitosamente, ¿no? Entonces, claro, que uno ya haya arrancado esta secuela significa que probablemente los demás sigan el mismo rumbo. Entonces, es bastante complicado que él pueda librarse de esta detención preliminar, por lo menos dentro de estos primeros 10 días. Y ojo, que todos ya sabemos que cuando un fiscal pide detención preliminar, y más aún cuando es de la talla del fiscal Alcides Chinchay, que es una persona muy conocedora del derecho, no, es porque probablemente ya tiene varios elementos que puedan llevarlo al final de estos 10 días a pedir una prisión preventiva, ¿no? Porque si no, no pediría la detención preliminar. Ahora, doctora, el tema también es coyuntural, ¿no? Entonces eso tampoco no lo ayuda mucho al conductor de la televisión, de la tele, ¿no? Para nada, ¿no? No lo ayuda para nada y bueno, lo que pasa es que también esto va en escala, ¿no? Lo primero que supimos era una cosa muy concreta, era el tema del vehículo, el tema de del supuesto pago del $1.000.000 por la liberación del oro, pero ya han ido saliendo muchas más cosas, desde que es representante legal de el señor llamado Vaticano, ¿no? Hasta que incluso hacía, me parece, hasta las fiestas del Ministerio Público y llevaba personajes o personajes deportivos, ¿no? Bastante conocidos. Entonces, todo esto ya pues va mucho más allá de simplemente un favor concreto y definitivamente hacen ver que él pues se dedicaba aparentemente a este tema del tráfico de influencias. Y si eso es así, bueno, va a tener muy complicada su defensa, me parece. Ahora, doctora, se conoció esta noche que el doctor Julio Rodríguez asumió la defensa legal de Andrés Hurtado y dio cuenta en una entrevista a un medio televisivo nacional que ya se había citado a su patrocinado a declarar a la Fiscalía, pero que él había solicitado la reprogramación de esta citación en razón justamente a que fue sometido su patrocinado a una intervención quirúrgica en esta clínica. Ahora usted bien ha indicado, a propósito de la pregunta que le hizo Alan Díez, que todo dependerá de la evaluación que hagan los médicos para ver si esta medida de detención preliminar se ejecuta en la clínica con custodia policial o bien, en todo caso, doctora, como establece la norma, esta detención debe ser ejecutada en una dependencia policial. Así es. Lo que pasa es que el hecho de que haya pedido la reprogramación de su declaración definitivamente no creo que haya caído muy bien al fiscal, ¿no? Porque, él sí podía dar declaraciones y hacer videos para las redes sociales luego de la operación, pero no dar una manifestación ante la fiscalía o ni siquiera pedir que la misma sea virtual. No, eso un poco no suena muy bien, pero además el fiscal está en la obligación de cautelar que el proceso, la investigación, que se esclarezca, ¿no? Todos los hechos y que llegue a su fin. Entonces, él ha sentido que el tema peligra y yo creo que es la razón por la cual ha solicitado esta detención preliminar. Entonces, claro, va a depender pues de lo que digan los médicos para ver si él se queda ahí o de repente permanece hasta mañana, pero mañana es trasladado. Y por supuesto, si se quedara ahí, va a tener el resguardo policial que garantice que luego pues no vaya a ir a ningún otro lugar, ¿no? Doctora, agradeciéndole gentilmente que haya estado con nosotros aquí en RPP, la última, con su experiencia y además con la capacidad que tiene para explicar las cosas, ¿cómo cree que viene la mano para Andrés Hurtado? ¿Cómo cree que viene la situación post-detención? ¿Qué es con este olfato que usted tiene? ¿Cómo se le viene la cosa a Andrés Hurtado? Lo más probable es que se pida una prisión preventiva en su contra, ¿no? Porque han surgido una serie de elementos. Y si la prisión preventiva no llega aquí, definitivamente en los otros casos también es una posibilidad. Prisión preventiva, hablamos de 12, de 24, de 36 meses, teniendo en cuenta esas 3 denuncias que tenía que Julio le ha contado. Bueno, en principio serían por 9 meses, pero si es que el caso es complejo, porque ojo, lavado de activos es un caso complejo, eventualmente podría duplicarse el plazo o incluso llegarse hasta los 36 meses si se considera que él es parte de algún tipo de organización criminal, ¿no? Porque lamentablemente han ido surgiendo una serie de noticias que hacen pues que el tema se visualice como un tema bastante grave,
¿no? Entonces, si él realmente se dedicaba a este tema del tráfico, haríamos, salvando las diferencias, un símil con lo que pasó con Vladimiro Montesinos, ¿no? Y si eso es así, pues estamos hablando de organización criminal y, por supuesto, los plazos se amplían. Muy bien, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por atender nuestra llamada a esta altura de la noche. Una noche movida con el tema del conductor de televisión Andrés Hurtado. Un abrazo, doctora. Muchas gracias. Un abrazo, que les vaya bien. Gracias a ustedes. Así informa RPP. ¿Algún detalle más, Julio? Bien, Alan, estamos a la expectativa de mayor información que nos pueda alcanzar Daisy Portugués. Va a tener una jornada bastante intensa esta madrugada con esta cobertura. Todos los medios de comunicación, RPP también se encuentran en esta clínica, la clínica Nova, que está en San Borja. Cuadra 1 de las Artes. Efectivamente, y esperar pues lo que digan los médicos. Si es que Andrés Hurtado necesita quedarse en la clínica, si esto ocurre debe tener custodia policial. Y en todo caso, si los médicos dicen que tras esta intervención se encuentra clínicamente estable y puede ser puesto a disposición de la policía, lo que viene es que esta medida de detención preliminar se ejecute en una dependencia policial. Estaremos a la expectativa de ampliar esta información. Alan, ¿cómo es el estilo de RPP? Es importante lo que decía, le preguntabas tú a Daisy Portugués, ¿no? No solamente está la DIVIAC, sino también la DIRINCRI. Y Daisy, la DIRANDRO. Y la DIRANDRO, perdón. La Dirección Antidrogas. Exacto, la DIRANDRO y la DIVIAC. Entonces, ahí está la información también con Daisy Portugués. Gracias, Julio. Vamos a ir a la pausa. Gracias, Alan. Y regresamos con mucho más, con más información. Es RPP, la voz de todo el Perú. Así informa RPP. Somos la número 1 en confianza y la número 1 en